Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a seguir con la lectura y reflexión sobre textos del capítulo número 6 de la Bhagavad Gita, donde el Señor le acaba de exponer a Arjuna el método de Dhyana Yoga o el método de la meditación, y Arjuna ha comprendido que ese método, al menos para él, que es un hombre que está inmerso en una vida cotidiana bastante dinámica y llena de responsabilidades, es un método prácticamente imposible, o al menos no es práctico desde su realidad objetiva, a pesar de que Arjuna tenía muchas ventajas, tanto a nivel externo como a nivel de cualificaciones internas. Entonces Arjuna le dice, ese método que me acabas de describir es muy difícil de realizar porque controlar la mente es tan difícil como intentar controlar el viento. Y Arjuna le dice que la mente es obstinada, que la mente es inquieta, es intranquila, ¿verdad? Es muy rebelde. Entonces, en esa respuesta se había quedado, en ese punto estaba la conversación entre el señor Krishna y Arjuna. Entonces, evidentemente, si a usted le están proponiendo un método dentro de otros métodos, entonces usted se da cuenta de que ese método, que puede ser una vía para alcanzar la autorrealización, es un método que no es muy práctico para usted. No sé, evidentemente en su mente va a surgir la preocupación, bueno, y vamos a suponer que yo decida emprender ese método, pero como no es muy práctico, es probable que se me vaya la vida, esta vida en específico, y yo termine, o sea, muera, este cuerpo muera sin haber alcanzado la perfección en ese método. O puede ser que al ser tan difícil, yo comience en él y a mitad de camino yo simplemente me desvíe o simplemente deje de practicar por diferentes razones. Esa es una duda inteligente, un pensamiento inteligente que podría venir a la mente de cualquier persona lúcida. Entonces vamos a ver qué pasa con Arjuna con respecto a esto. Vamos al verso 36 del capítulo número 6 de la Bhagavad Gita. Disculpen, el verso 37, y vamos a juntarlo con el verso 38 también. Dice el verso 37 y el 38. Arjuna dijo, oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa? Quien al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana y que por ello no logra la perfección en el misticismo. Oh Krishna, el de los poderosos brazos, ¿no es cierto que ese hombre, que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia, se aleja tanto del éxito espiritual como del material, y parece como una nube que se dispersa sin ninguna posición en ninguna esfera? Arjuna le ha planteado dos inquietudes a Krishna. La primera inquietud se refiere a cuál es el destino, cuál es el futuro, qué pasa con el trascendentalista, o sea, es esa persona que ha iniciado sus pasos en uno de los caminos hacia la autorrealización, a saber, el Jnana Yoga, o sea, el camino del conocimiento.
el Dhyana Yoga, el camino de la meditación mística, o el Bhakti Yoga, el camino del servicio devocional. ¿Qué pasa si alguien, si un trascendentalista, si una persona que se ha encaminado en uno de esos senderos, simplemente lo inicia bien, lo inicia con embullo, lo inicia con entusiasmo, con fe, pero luego desiste, o sea, luego deja el sendero, debido a que su mentalidad, aún sintiéndose atraída por diferentes cosas o argumentos del mundo material, se aparta. O sea, esa persona deja la perfección de la trascendencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona y qué pasa si eso me sucede a mí? Le está preguntando Arjuna a Krishna. ¿Qué pasa? Arjuna tiene una cierta incertidumbre ahí. Entonces Arjuna le sigue diciendo con otro temor. Arjuna le da una respuesta que es la que Arjuna considera. Después vamos a ver lo que Krishna le dice, pero Arjuna entonces le dice, no es cierto que ese hombre o esa persona que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia. Esta confusión significa que la persona ha emprendido el sendero, tiene mucha fe, tiene mucha certeza, pero al cierto tiempo estar en el sendero, esa persona experimenta cierta inestabilidad que viene de una confusión dada por sus aún presentes tendencias o identificaciones con ciertos elementos o experiencias materiales. Entonces eso le va a dar cierta confusión que no sabe si continuar, si vale la pena continuar o si de verdad quiere continuar hacia la autorrealización o simplemente quiere desistir porque puede llegar a considerar que es una pérdida de tiempo. O sea, está un poco confundido, su inteligencia se ha confundido. Krishna lo explica capítulo 2, verso 39 y 40, lo vamos a leer ahora, que la inteligencia de los irresolutos, o sea, de aquellos que están indecisos, entonces tiene muchas ramificaciones. Cuando la inteligencia de usted comienza a tener muchas ramificaciones o usted empieza a valorar demasiadas opciones, entonces usted inevitablemente se va a confundir. Cuando usted empieza a valorar más de un camino, usted se va a confundir, usted va a caer en incertidumbre. Y mientras más opciones valores, mayor va a ser la incertidumbre. Por ejemplo, vamos a suponer que usted va por una carretera. Esa carretera es recta hasta el final, o sea, no hay ningún camino que se inserte, ni ninguna vía que se derive de esa carretera. No hay problema. Usted va a manejar confiadamente porque no hay posibilidad de perderse. Pero vamos a suponer que usted va por esa carretera y usted va hacia una meta específica, pero usted nunca ha ido, es la primera vez que vas. Le dijeron simplemente que por esa carretera, siguiendo esa dirección, llegas a ese pueblo. Pero llega un momento en que la carretera se bifurca en dos vías iguales, igual de pavimentadas, igual de en su anchura, pero no hay carteles, no hay señalizaciones que le indiquen para acá queda este pueblo y para acá queda el otro. Evidentemente ahí viene la incertidumbre. Bueno, ¿cuál será? ¿Qué hago? ¿Tomo esto? ¿Tomo aquello? ¿Cojo izquierda? ¿Cojo derecha? Viene incertidumbre. Si es una persona un poco que no le gusta estar en incertidumbre, dice, bueno, ya, como no sé cuál es, cojo cualquiera y ya. Entonces se centra de nuevo en esa ruta. Pero si es una persona que le da mucho trabajo salir de la incertidumbre, se va a quedar en ese estado y ese estado de confusión va a ir creciendo. Y eso es muy peligroso porque es desgastante. La incertidumbre consume toda nuestra energía, es desgastante, desgastante. Y es un camino sin salida, nunca tiene salida. Pero vamos a suponer que usted no se encuentra con una bifurcación, o sea, dos caminos que salen de uno. Vamos a suponer que usted se encuentra en un punto donde salen 6 caminos, 6 carreteras salen de una misma carretera. Entonces la incertidumbre evidentemente es mayor, porque su inteligencia se tiene que dividir en muchos pensamientos. Entonces empiezas, si cojo por aquí, o será por la derecha, o quizás por el noreste, o me han dicho que para el norte, o quizás más para el sur. O sea, empieza usted a pensar, a tratar de deliberar, y eso es agotante.
Entonces en ese momento es muy difícil tomar la elección correcta y es muy difícil mantenerse en el sendero, porque usted está totalmente confundido. Esto significa que usted no sabe qué hacer, por eso hay que tener cuidado, porque en la medida que nosotros nos vamos encaminando hacia la trascendencia, tenemos que definir, al principio quizás no, pero después tenemos que ir definiendo de manera inteligente, por argumento que hayamos encontrado sólidos, tenemos que ir definiendo una carretera, tenemos que ir definiendo un modo de transitar. El camino es uno, el camino es uno hacia la trascendencia, pero el modo de transitar ese camino es ilimitado, porque cada cual tiene cualidades diferentes, características diferentes, aspiraciones diferentes. Si usted observa, usted ahora por la mañana sale a la calle y usted camina por la acera, y entonces vamos a suponer que es una hora pico donde hay muchas personas caminando porque van para sus centros de trabajo, y usted se pone a observar, usted puede ver que hay muchas personas que van caminando en la misma dirección que usted, pero va a observar que cada uno camina de modo diferente. Cada persona camina a una velocidad diferente, alterna los pies a un ritmo diferente, la distancia de los pasos es diferente, e incluso algunos puede que tengan una limitación en su locomoción, algún problema en una pierna, algún dolor que hace que caminen un poco cojeando, ¿verdad? Todos van en la misma dirección, pero el modo de caminar es diferente. Entonces, si usted no define, no encuentra, no se establece en un modo de caminar que sea el más apropiado para usted, usted no va a hacer su recorrido, al menos con la mayor eficiencia que podría hacerlo cuando usted se sitúa, define o escoge el modo de caminar que más usted considera apropiado para usted. Caminar un momento de un modo y 5 minutos después de otro y 5 minutos después de otro modo, entonces es algo muy peligroso. Es algo muy peligroso porque entonces después que usted camine en cada modo, cada uno de sus modos va a tratar de que su organismo se adapte a ese modo. Y después cuando usted trata de llevarlo al otro modo, hay una nueva adaptación y cuando viene a ver tiene todos esos modos en su mente y su mente se va a encontrar en la incertidumbre y en la confusión. Cuando nuestra mente y nuestra inteligencia están en la incertidumbre y en la confusión, no hay avance posible, porque la respuesta natural a la incertidumbre es la pausa, o sea, quedarte inerte, quedarte congelado. Cuando la incertidumbre llega a nuestras vidas, la respuesta natural de toda entidad viviente en este mundo, desde el animal más primitivo hasta el ser humano, es quedarse, aunque sea por un momento, sí, perdido. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eso pasa normalmente en nuestra vida, por ejemplo, cuando funcionamos con muchas programaciones mentales y sucede algo que no está dentro de nuestras programaciones, no coincide con ninguna de nuestras respuestas automáticas aprendidas, nos quedamos desorientados, no sabemos qué hacer. Y entonces ya llega un momento que la presión es tanta, que la ansiedad es tanta, que bueno, hacemos cualquier cosa. Pero ese cualquier cosa puede ser lo mismo un desastre, que por suerte también puede ser algo favorable, pero solo por suerte, por llamarlo suerte. Entonces, uno tiene que un poco ser cuidadoso e ir descartando, e ir definiendo, e ir quedándose cada vez más en una decisión, en una forma de caminar, en una dirección que sea específica. Uno tiene que decir, yo he concluido por mi propio estudio, por mis propias cualidades, que de todas las cosas que he examinado, esta vía, esta manera de caminar, esta conclusión, esta forma de ver el conocimiento es la que yo voy a aceptar como mi guía certera, así que yo voy a transitar por esto. Ya sea Jnana Yoga, ya sea Jnana Yoga, ya sea Bhakti, ya sea lo que usted decida, pero usted tiene que ir definiendo. Usted no puede ser como dicen los viejos, o no debe ser. En Cuba los viejos de antes decían,
discípulo de todo y maestro de nada. O sea, hay muchas personas que prefieren estar divididas entre muchas enseñanzas y al final no logran comprender en profundidad ninguna porque no se entregan por completo a ninguna. Entonces usted tiene que ir decidiendo. Porque en la vida que usted va decidiendo con seguridad y certeza, entonces su mente va a estar más definida, más tranquila, y entonces puede avanzar apropiadamente hacia la trascendencia. Entonces Arjuna le decía, no es cierto que ese hombre que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia, o sea, no sabe lo que va a hacer, se aleja tanto del éxito espiritual como del material y parece como una nube que se dispersa sin ninguna posición. A veces podemos ver, por ejemplo, surge una pequeña nube muy débil y esa pequeña nube, si se une a una nube mayor, entonces se va formando lo que llamamos nubosidad y ella puede permanecer adherida a esa nube mayor porque adquiere mayor fortaleza en virtud de que se ha unido, se ha establecido, se ha imbricado a algo que está más organizado. Pero si esa nube es muy pequeña y aún casi sin mucho vapor de agua, es muy así, muy débil todavía. Si permanece en un cielo que está despejado, entonces vamos a ver que ella no durará mucho tiempo. Enseguida se disipará o enseguida será arrastrada por cualquier corriente de aire, por muy débil que sea esa corriente, porque esa nube no es sólida en sí misma. Entonces muchas veces cuando uno emprende el camino de la trascendencia o el camino de la espiritualidad, puede ser que por incertidumbre uno se quede desconcertado y entonces uno en esa confusión va a suceder que ya no va a estar establecido ni en su mentalidad antigua de un materialista bien firme, ni en su mentalidad como espiritualista. Está confundido y entonces como está todo confundido, no va a tener ni éxito en el ámbito material, ni éxito en el ámbito espiritual, porque está en un estado intermedio de mucha incertidumbre. Lo único que probablemente tenga es un estado de sufrimiento interno mental y es posible incluso hasta un grado de locura. Entonces, hay que tener cuidado, de que de todo aquello que nos pueda confundir, todo aquello que nos pueda mal orientar, que nos pueda mal dirigir, debemos de tener cuidado para que nuestra carretera no se bifurque, sino que siga siendo una carretera única y ya cuando uno conduce por esa única carretera, uno sabe que no hay peligro. Yo lo único que tengo que seguir es recto por aquí, que yo sé que voy a llegar en algún momento a ese pueblo que queda al final de esta carretera. Entonces, Arjuna está preguntando qué pasa con esa persona. Pero vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2 un momento, versos 39 y 40. Hasta el verso 38 del capítulo 2, Krishna le dijo a Arjuna, le comentó sobre las características del alma, que el alma es eterna, no cambia, es inmutable, no puede ser cortada, no puede ser matada, no puede ser quemada, el cuerpo es el cuerpo es el que cambia constantemente, el alma permanece, solamente transmigra. O sea, Krishna mediante la descripción analítica o Sankhya le describió a Arjuna la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo para que Arjuna se diera cuenta de cuán diferentes son y para que comprendiera su naturaleza original. Pero después que le hace esa descripción, entonces vamos a ver lo que le dice Krishna a Arjuna. Le dice, hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico. Ahora escucha la explicación que voy a dar de este mismo conocimiento en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos, Karma Yoga, o sea, la actividad que se realiza para el Señor Supremo. Entonces le dice, oh hijo de Prita, cuando actúes con esa clase de conocimiento, o sea, cuando todas tus actividades
sean realizadas sin esperar nada y sean ofrecidas solo para felicidad de Dios. Entonces podrás liberarte del cautiverio de las obras. Y en el verso 40 le continúa diciendo, en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna. Y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. Krishna le dijo en el verso 40, capítulo 2, en este esfuerzo, o sea, en el esfuerzo de la trascendencia, en el esfuerzo del karma yoga, de la actividad que se realiza como servicio devocional, no hay pérdida alguna. O sea, no hay pérdida. Ya Krishna ahí le dijo a Arjuna que aquel que se encamina en el sendero de la trascendencia con firmeza y se dedica al servicio devocional, aunque no logre la perfección, aún así conserva lo que logró. Eso es importante porque eso le da fe al practicante. A veces pasamos los textos así por arriba y no vemos, no estamos listos a veces para ver la importancia de ese texto. Entonces vamos a ver la respuesta que le da Arjuna, en este caso ahora, capítulo 6, que le da Krishna a Arjuna, disculpen, en este caso en el capítulo 6, después que Arjuna le ha preguntado, bueno, ¿qué pasa con el que fracasa? ¿Qué pasa con el que no logra la perfección en este sendero de la trascendencia? ¿Y qué pasa con esa persona? ¿Se queda perdida? No sé, explícame. Entonces, Arjuna, antes que Krishna le responda, le va a decir lo siguiente en el verso 39. Esta es mi duda. O sea, Arjuna le está planteando una duda a su maestro, a Krishna. Esta es mi duda, oh Krishna. Ese es el papel del estudiante, además de servir al maestro, plantearle todas las dudas. Las dudas no se deben de esconder. Si usted esconde una duda, eso es por ego falso. Usted tiene que saber que está siendo manejada por el ego falso, porque usted o le da pena o le da timidez o no. Va y piensa que esta duda es tonta o yo pienso que esta duda es tonta y va y piensan que yo soy muy bruto y entonces eso me da pena. Eso es el ego falso. Usted tiene que tumbar, derrocar al ego falso. Entonces Arjuna dice, esta es mi duda, oh Krishna, y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda. Arjuna está situando, asegurando, aseverando que la Suprema Personalidad de Dios es el único que puede destruir por completo las dudas más profundas del trascendentalista, o el representante puro de la Suprema Personalidad de Dios en nombre de la Suprema Personalidad de Dios. No hay nadie aparte de ti, le dice Arjuna a Krishna. Entonces Arjuna está diciendo, bueno, solamente tú puedes responderme con toda certeza. Entonces dime, ¿qué va a pasar si yo u otra persona que emprendió el camino de la autorrealización por un motivo o por otro lo deja, se desvía o simplemente su cuerpo muere antes de haber alcanzado la perfección? Esa es una pregunta muy significativa con la cual todos nos deberíamos sentir identificados. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy intentando cambiar mi vida, yo estoy intentando acercarme más a Dios, yo estoy intentando comprender el conocimiento de la trascendencia, pero ¿qué pasa? Quizás ya me siento un poco mayor, cansado, o estoy enfermo, siento que tengo mucho trabajo por hacer y mi cambio va a demorar mucho tiempo y va y muero antes de hacer el cambio completo, va y no logro llegar a esa meta de la que hablan las escrituras. Entonces, si la muerte llega y yo no lo he logrado, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces vamos a ver lo que la Suprema Personalidad de Dios dijo. Verso 40, capítulo 6. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh hijo de Prita, un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Es un veredicto, es una declaración
es una conclusión de la suprema personalidad de Dios. Le toca a usted tener fe o no tener fe en esa conclusión. La conclusión está ahí, ahora te toca a ti. Si eliges no creer en esa conclusión por falta de fe, bueno, esa conclusión no funcionará para ti. Si eliges creer en ella, esa conclusión te dará la clave para salir de todos los problemas de tu vida y poder combatir todos los falsos argumentos que a diario tu mente te está dando, porque está atada a este mundo material. Tu mente a diario te está dando argumentos sobre tus enfermedades, sobre tu problema económico, sobre tu degradación como ser humano o en las cosas que te metiste en el pasado, sobre el futuro que se ve incierto, sobre lo confundido o confundida que estás, sobre lo imposible que es para ti cambiar como ser humano, como persona, sobre lo imposible que es despegarte de tu pasado, sobre lo imposible que es que tú te conviertas en una persona avanzada espiritualmente, sobre diferentes situaciones en tu vida que nunca vas a poder resolver, o sea, y ya te está dando todo ese panorama constantemente. La mente te está dando todo ese panorama y te está entreteniendo, te está incitando a que no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo en esas boberías espirituales de libros que supuestamente dicen que son sagrados, pero no son más que libros comunes. No seas tonto, no seas fanático, no te entregues a eso, no escuches a esos locos que están más locos que tú. O sea, ¿verdad? La mente está haciendo eso. Y entonces tú, si estás en la bifurcación del camino, vas a tener muchas dudas, pero tú tienes una ventaja. Cuando se habla de sustituir nuestra inteligencia por una inteligencia superior, significa precisamente esto. Como mi inteligencia no está lúcida para yo combatir los falsos argumentos de mi mente, perfectamente, yo voy a combatirte, por decirlo así, porque no es la palabra adecuada, pero para que se entienda, voy a desmentir tus argumentos utilizando una inteligencia, ya que la mía no está disponible porque está confundida por ti, voy a apelar a una inteligencia superior. Mira, mente mía, mente querida, mente buena, mira, escucha lo que te voy a decir, mira, te voy a leer lo que dice la Suprema Personalidad de Dios aquí en el verso 40, mira, escucha bien para que tú escuches frente a todos esos argumentos que tú me estás dando, de lo embarcado que estoy en mi vida, de la muerte está cerca, todo eso que tú me estás dando, mira. Dice aquí que un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas, o sea, actividades prescritas, a ser caritativo, ser humilde, ser honesto, ser misericordioso, ser tolerante, ser limpio por fuera y por dentro de lo posible, ser veraz. O sea, un trascendentalista, una persona que tiene fe, que está buscando a Dios, que está intentando avanzar con sinceridad, ese es un trascendentalista. Eso es lo que estoy intentando ser yo, mente mía. Entonces, mira, escucha, voy a seguirte leyendo, mente. Que está dedicado a actividades auspiciosas, es lo que estoy intentando hacer yo. Cuando me reúno con mis compañeros, cuando entre todos tratamos de apoyarnos, cuando tratamos de ver cómo podemos hacer, aunque sea un mínimo de actividades que sean aceptadas o que sean recibidas por el Señor con alegría. Esas actividades se llaman servicio devocional. La primera de ellas es escuchar hablar sobre Dios y eso es lo que estoy intentando hacer en cada amanecer espiritual. Entonces, sigue escuchando, mente. Dice que ese trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual, porque el que hace el bien nunca es vencido por el mal. Así que, mente, mira, eso significa que todo el sufrimiento que yo estoy experimentando, del cual tú me estás hablando, que si tengo diabetes, que si soy hipertenso, que si tengo úlcera, que si no sé qué cosa, que si esto, que si estoy en quiebra económica, que si mi familia se está... todo lo que sea que tú me estás diciendo, que es sinónimo de sufrimiento, evidentemente,
Si me tiene completamente atrapado, si yo estoy identificado con esa situación, es porque evidentemente estoy siendo confundido por tus argumentos y por los argumentos de mi sentido. Pero si yo desarrollo fe, que es lo que estoy haciendo, en este texto me asegura que ese trascendentalista entregado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo ni en el espiritual, y además me asegura que el que hace el bien nunca es vencido por el mal. Eso quiere decir que a pesar de todas esas situaciones que tú me estás describiendo perfectamente y de las cuales mi cuerpo me está dando aparentes pruebas, a pesar de todo eso, yo, mi origen, mi esencia sigue intacta. No puede ser tocada, no puede ser destruida, ni por el mal, ni por el sufrimiento de cualquier tipo, ni por la situación de cualquier tipo, no puede ser. Y como yo tengo fe completa en las palabras de mi Señor, porque estoy desarrollando fe, aunque no las logre comprender bien frente a tantos argumentos que tú me das, entonces aún así yo decido creer firmemente en esa conclusión de mi Señor. Porque Arjuna le dijo en el verso 39, únicamente tú puedes aclarar por completo o destruir por completo esta duda. Así que Arjuna le está diciendo, tú eres la fuente de toda verdad y la verdad destruye la duda. La mente está llena de mentiras, nos ha llenado nuestra vida entera de mentiras. Nosotros nos hemos guiado por esas mentiras. Entonces, Krishna, la palabra de Dios, es capaz, cuando nos entregamos a ella, cuando le damos un voto de confianza, es capaz de ayudarnos a destruir todas esas mentiras. Si alguno de ustedes ha tenido relación o ha estudiado o en algún momento de su vida conoció textos del cristianismo, por ejemplo, siempre hablo de cristianismo porque es lo más común para que sea identificado por la mayoría. Vamos a ver que Jesús de Nazaret, antes de iniciar su vida pública o los 3 años donde se dedicó a hacer los supuestos milagros, o sea, de los 30 años a los 33 años aproximadamente. Jesús de Nazaret, Juan el Bautista, primo de Jesús, era profeta, estaba alertando a la gente que se limpiara, se preparara para el Señor, que el Señor estaba a llegar. Y entonces estaba bautizando a la gente en el río Jordán, echándoles agua, ¿verdad? Como símbolo de limpieza, de preparación para recibir al Señor. Un día de esos aparece su primo, Jesús de Nazaret, el carpintero, hijo de José y de María, y le pide ser bautizado. Juan el Bautista lo reconoció, sabía que él no era cualquier cosa, y le dijo, no, Señor, si yo no soy digno ni de desatar tus sandalias, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Deberías tú bautizarme a mí. Entonces Jesús le dijo, no, no te preocupes, es necesario que sea así. O sea, Jesús quería cumplir con las reglas establecidas para no hacer nada diferente a lo que la ley planteaba. Entonces Juan lo bautiza, se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, hacer lo que él dice. Pero eso no es lo que me interesa ahora. Lo que me interesa ahora es que la Escritura explica que una vez Jesús salió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, fue llevado a cierto estado de conciencia, donde es un estado muy desolador, donde te quedas tú completamente solo, frágil, expuesto a todas las posibles tentaciones. Fue llevado allí para ser tentado por el diablo, por el demonio, por la mentalidad materialista, como le quieran llamar, según el vocabulario o la concepción de cada uno de ustedes. Cuando está en el desierto, Jesús, las Escrituras explican que sufrió 3 grandes tentaciones. Tenía hambre, a los 40 días tuvo hambre, y entonces sintió hambre. Es una tentación material. El hambre, sentir hambre en el cuerpo, no viene del espíritu, no viene del alma. El alma no siente hambre material. Viene de que has caído un momentico en la conciencia material de nuevo. Hasta ese momento estabas fuera de ella, pero has caído otra vez en ella y experimentaste hambre. Entonces automáticamente el famoso demonio, a través de su mente, viene y le dice, si eres el Hijo de Dios, entonces ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque escrito, escuchen esta frase, escrito está. Jesús no responde
desde su propio argumento ni desde su inteligencia, que en ese momento se ha identificado de nuevo con la mente material. Jesús va a una inteligencia superior, a la escritura, y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después, el propio demonio sigue y entonces lo traslada hacia un lugar y le muestra todas las riquezas de la tierra y los reinos prósperos de la tierra. Y entonces le dice, inclínate ante mí y te daré todos estos reinos de prosperidad. O sea, le está tentando con poder. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Vuelve a decir, escrito está. O sea, está recurriendo a una inteligencia superior que tiene poder firme, porque sabe que su mente, su inteligencia en ese momento no está en buenas condiciones. Escrito está, solo adorarás al Señor tu Dios. Y ante él te postrarás, etcétera, etcétera. Entonces, en su tercer intento, el famoso demonio lo lleva a un monte muy alto y le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, entonces lánzate de este pico, lánzate de este monte, porque escrito está. O sea, el demonio ya ahora asume una estrategia diferente. O sea, ya que tú me estás diciendo escrito, yo voy a utilizar un fragmento de la escritura también para yo argumentar mi mentira o mi tentación. Entonces le dice, escrito está que el Señor enviará ángeles para que no dejen tropezar tus pies con piedra alguna. Fíjense qué interesante, porque aquí la mente materialista, en una trampa muy sutil, con un fragmento de la escritura, lo malinterpreta y lo muestra en una interpretación conveniente que apoya la tentación. O sea, escrito está que el Señor va a protegerte para que tus pies no tropiecen. Eso está en el Viejo Testamento. Entonces, perfecto, si Él va a protegerte, si Él lo dice, entonces lánzate, no te preocupes que el Señor te va a proteger. Jesús se da cuenta de la trampa sutil y se da cuenta que una cosa muy diferente es confiar en la protección de Dios y otra cosa muy diferente es abusar de la protección de Dios. Ese mensaje de las Escrituras que usa el diablo no está escrito para que tú abuses de Dios. No, Dios me va a proteger, entonces yo voy a lanzarme frente al tren porque el Señor protege a su devoto y Él dice en la Escritura que su devoto nunca perece. Esa persona que interpreta eso no ha comprendido la Escritura. ¿Ok? Hay que ser cuidadoso. Por eso, para comprender las Escrituras hay que ir a alguien que la haya comprendido. Porque el mundo está lleno de las mismas Escrituras traducidas de muchas maneras y explicadas de muchas maneras que están diseñadas solo para perder a la humanidad. La misma escritura es como un cuchillo, las propias escrituras lo dicen, un cuchillo de 2 filos. ¿Ok? Tienes que tener cuidado. Entonces Jesús, ¿qué le dice? No, porque escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Y se dice que el demonio lo dejó tranquilo y nunca más lo tentó. O sea, venció las tentaciones de su mente material en todas las manifestaciones, desde la más burda como el hambre, hasta la otra que es un poco más sutil, que es el deseo de poder, hasta la última de las tentaciones, que es recordar que como es el Hijo de Dios, Dios te va a proteger siempre, así que dale, ¿verdad? O sea, venció todo eso, pero ¿cómo lo venció? Recurriendo a las Escrituras. Cogiendo un fragmento de las Escrituras, claro, si usted no estudió, no conoce, no ha comprendido las Escrituras, usted no puede hacer eso. Cogió un fragmento indicado de la Escritura y le dijo, mira, este es mi argumento, coge, pa. Mira, este es mi argumento, el segundo, pa, y mira el tercero. No le dio ni un solo argumento fabricado por él. Eso se llama autoridad. Cuando usted utiliza la fuerza de los que están detrás de usted, cuya fuerza es más pura que la suya, usted tiene autoridad, porque tiene la autoridad y la fuerza de lo que llamamos parámpara, cadena de sucesión discipular. Pero si usted simplemente se hace por decirlo así, un maestro por cuenta propia, un maestro individual, un practicante individual, que cree que no necesita de nadie, y usted emprende su camino como un emprendedor, como se emprende una empresa en este mundo material, usted nunca tendrá fortaleza. Porque usted no tiene familia espiritual.
Usted no tiene antecesores espirituales en cuya familia insertarse y de cuya familia recibir enseñanza y recibir fortaleza y sustento. Entonces, pero si usted toma ese camino, busca el maestro adecuado y se inserta en una familia, entonces usted va a tener fortaleza siempre y cuando usted corresponda y cuide de esa enseñanza tal y como sus antecesores lo hicieron. Entonces usted cuando vaya a argumentar, usted nunca va a argumentar. Si es una argumentación seria, en una conversación común sí lo puedes hacer, pero si es una argumentación seria, incluso contra tu propia mente, no vas a argumentar desde tu criterio, porque tu criterio está nublado por tu mente. Si emites tu criterio, debes saber que ese criterio es fabricado también por tu mente. Entonces, ¿cómo vas a argumentar contra tu propia mente utilizando algo que es creado por tu propia mente? Es como tratar de luchar contra el enemigo utilizando el plan que el enemigo te dijo que utilizaras contra él. Es una tontería. Si el enemigo diseñó ese plan y te lo dio, es porque ya él conoce el plan y ya está preparado para rebatirlo. Tienes que salirte del campo del enemigo y tienes que ir a una inteligencia superior y decirle, mira mente, ya no voy a seguir tu juego, ya no voy a seguir luchando contra ti desde las armas que tú misma me estás dando, porque eso es una tontería, me he dado cuenta. Ahora voy a entregarte los argumentos que no han sido fabricados por ti y que por tanto tienen en sí mismo el poder de la verdad, el poder del amor, el poder de la trascendencia perfecta y magnífica, el poder de mi Señor. Entonces el sirviente no lucha, el sirviente no tiene armas, el sirviente no es un guerrero, el sirviente simplemente acude a su Señor. Señor, por favor, estoy siendo atacado por mi propia mente. Por favor, ayúdame a mostrar, si es necesario, argumentos tuyos para poder yo ir escapando de este sufrimiento mental o de este acoso mental. Entonces, acá Krishna le dijo eso. Le dijo que un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Le dijo algo muy bonito. Le dice, amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Narada Muni, el gran sabio, en el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, verso 17, Narada Muni dice lo siguiente: si alguien abandona todas las perspectivas materiales y se refugia por entero en la suprema personalidad de Dios, entonces de seguro no hay ninguna pérdida ni degradación en absoluto. O sea, esa persona no perderá nada, al contrario, irá avanzando. Y si muere, seguirá avanzando después en su próxima vida. Eso lo vamos a ver después mañana en los siguientes versos. Sigue diciendo Narada Muni. En cambio, puede que un no devoto, o sea, una persona que no está entregada a Dios, esté plenamente dedicado a sus ocupaciones obligatorias, o sea, caridad, misericordia, limpieza, ayudar a los pobres, pero esa persona vamos a suponer que lo hace, pero no cree en Dios, simplemente lo hace por compasión biológica o compasión materialista. Dice que puede ser que un no devoto esté plenamente dedicado a sus ocupaciones obligatorias y aún así esa persona no gane ni avance en nada. Esto es fuerte porque quiere decir que el avance espiritual depende íntimamente de estar situado adecuadamente en Dios y de tener la certeza de que Dios existe, de que hay una relación entre nosotros, de que Él es la fuente de todo. O sea, si esa certeza no está, si esa fe no está, si usted no tiene a Dios situado allí, usted puede ser una buena persona. Usted va a avanzar en su próxima vida, se le va a dar un nacimiento más cómodo, quizás hasta en un planeta superior, y usted quizás llegue hasta ser hasta una figura tan poderosa que administre fenómenos naturales, perfecto. Pero nunca podrá trascender el mundo material, nunca podrá tener avance espiritual, porque Dios es el dueño del avance espiritual.
Y si usted excluye al dueño de algo de su vida, entonces ese algo nunca va a estar presente en su vida. Eso es para reflexionar, pero también para reflexionar que por favor las promesas bonitas, la voy a volver a leer: un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual, porque aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Si graban eso en su corazón, si reflexionan sobre eso, si meditan sobre eso, hasta que llegue un momento que lo comprendan con toda certeza, entonces les aseguro, sus vidas se transformarán para siempre y no habrá nada, absolutamente nada, que los pueda desviar ni engañar en el medio del sendero de regreso a Dios. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe a todos, que poco a poco nuestro corazón se vaya iluminando y vayamos desarrollando la certeza plena de que si nos dedicamos con fe, con entrega y con compañías y guías adecuadas a la ciencia de cultivar conocimiento y amor por Dios, entonces de seguro nada, absolutamente nada, podrá destruir nuestros logros. Aunque sean muy pequeños, esos logros se mantendrán y podremos continuarlo en la próxima vida. Hare Krishna, estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Hare Krishna,